patria no es de un solo hombre. Su tarea en seguridad pública debe ser de carácter civil, no solo de mando civil. La milicia tiene límites y debe respetarlos. Militarización es que los militares gobiernen. En el caso de México hay un gobierno civil. Los militares obedecen a militares. La única excepción es al presidente de la República. A él lo reconocen como autoridad y es el poder civil que electo por todos los mexicanos. Pues eso decían senadores y la secretaria Rosa Isela Rodríguez apenas en octubre en una comparecencia donde estuvieron, pero no hablaron los secretarios de la Defensa, el general Luis Crescencio Sandoval y el de Marina, el almirante José Rafael Ojeda. Semanas antes los senadores habían votado en favor por 71 votos y en contra 51, un paquete de leyes que daban a la Secretaría de la Defensa Nacional el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional. Hoy, la Suprema Corte de Justicia de la Nación anuló esas reformas. Si declaran inconstitucional la ley de la materia y se impide que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa, va a ser un grave error, un error garrafal. Ese hierro, en opinión del presidente, se consumó hoy a una calle de Palacio Nacional, en el edificio vecino, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por lo que se refiere a las propuestas de declaración de invalidez, existe una mayoría de 8 votos, con voto en contra de la señora ministra Esquivel Moza, de la señora ministra Ortiz Alf y del señor ministro Saldívar Lelo de la Rea. Mayoría calificada. De esta manera, la Suprema Corte de Justicia invalidó el decreto cuatroteísta que ordenaba la transferencia administrativa y operativa de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. La mayoría del Pleno estableció que la reforma constitucional de 2019 para crear la Guardia Nacional fue clara en establecer que esa corporación es de carácter civil y debe estar adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. El ministro ponente Juan Luis González desestimó los argumentos de que la Guardia Nacional, como la Defensa y la Marina, dependen de una administración pública que es civil. Resultaría un fraude a la Constitución Federal afirmar que esa institución policial conserva su carácter civil y se rige por una doctrina policial si sus integrantes son militares en activo. Esto es, son militares sometidos al régimen militar, desarrollando funciones militares y actuando bajo normas militares. Para el ministro ponente no hubo duda. Caso contrario el de los ministros Loreta Ortiz, Yasmín Esquivel y Arturo Saldívar, quienes defendieron la decisión del presidente López Obrador de que la Guardia Nacional tenga intervención militar. Saldívar se defendió de quienes desde ayer lo criticaron por cambiar la postura que tuvo meses atrás sobre el mismo tema. Con notoria mala fe, se ha caricaturizado mi intervención de ayer diciendo que yo dije que los militares eran civiles. Eso jamás lo dije. Claro, estamos en un momento en donde hay constitucionalistas de ocasión, todo el mundo es constitucionalista en México y hasta los que son constitucionalistas prefieren ser tuiteros. Habitante orgulloso de las redes sociales, el ministro Saldívar tuvo réplica desde esa república electrónica. En vez de debatir con sus pares, Saldívar se está peleando con los medios y la crítica, opinó en Twitter el abogado Javier Martín Reyes. Mientras el ministro militarista discute con hombres de paja, tiktokeros y demás seres imaginarios, sus colegas le están dando una cátedra de constitucional, escribió el investigador Juan Jesús Garza. La Suprema Corte de Justicia informó que en la sesión del próximo jueves se determinarán los efectos de la resolución votada hoy, es decir, dejará de ser discusión en papel para convertirse en decisión con consecuencias concretas. La primera y más visible, que la Guardia Nacional se desprenderá del verde olivo, perderá en definitiva el color militar.
Veremos la capacitación, veremos entonces la cadena de mando, veremos la cabeza, finalmente qué significa y cómo se va a aterrizar eso en la sesión del jueves. Y por supuesto, la reacción que tenga el presidente de la República mañana en su conferencia temprano. Anoche le informamos sobre el ataque que sufrió una familia en Nuevo Laredo el fin de semana, ataque que presuntamente habría sido cometido por elementos de la Guardia Nacional y investigación que todavía pues, no ha terminado hasta donde sabemos. La joven de 15 años, Miriam Flores, fue velada hoy. Ella tenía 8 meses de gestación y aunque al llegar al hospital intentaron hacerle una cesárea, el bebé también murió. Familiares de Miriam pidieron justicia por este ataque, donde también murió un hombre de 54 años. Y de acuerdo con sus familiares, Miriam no tenía relación con la delincuencia, ella se dedicaba a la venta de carbón. Se nos hace que es una injusticia porque no había motivos por cuales haber disparado en contra de la familia. No podemos creer todavía lo que pasó. Se supone que son autoridades, están para cuidar a la ciudadanía, cosa que no han estado haciendo, o sea, pues no han estado haciendo bien realmente. Es un bebé inocente que no tenía nada que ver. Esta chamaca, pues, no sé, no tenía nada que ver en nada malo. Era una niña todavía ella. A lo que yo sé, dicen que en lugar de ayudarlo, le decían que corriera para dispararle. Bueno, luego de los hechos violentos de ayer en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, que dejó 3 muertos y 3 casas quemadas, hoy la situación pues prácticamente se normalizó en la ciudad. En el lugar hay presencia de autoridades federales, por lo menos 100 elementos de la Guardia Nacional, soldados del Ejército, policías estatales, municipales, que ya tomaron el control de la zona. El alcalde Mariano Díaz aseguró que los hechos violentos de ayer fueron porque ciudadanos intentaron hacer justicia propia luego de la muerte del líder de los artesanos, Jerónimo Ruiz, y bueno, pues todo lo que le presentamos ayer. Por cierto, hoy la Embajada de los Estados Unidos en México lanzó una alerta de seguridad para sus ciudadanos en San Cristóbal de las Casas, luego precisamente de los hechos que ya le narramos, por lo que recomiendan mantenerse alerta y tener un perfil bajo en caso de visitar San Cristóbal de las Casas en Chiapas. Hoy el Sistema Nacional de Seguridad Pública dio a conocer los datos de los delitos registrados durante el mes de marzo. Así que durante ese mes los homicidios pues aumentaron. Se registraron 2.681, es decir, unos 86.4 asesinatos por día, cuando durante febrero fueron 84.2. El robo con violencia también aumentó. Durante marzo se registraron 16.200 robos con violencia en el país. El secuestro registró una ligera baja, pasó de 64 en febrero, 58 en marzo. Sin embargo, si lo comparamos como cada mes con las cifras de alto al secuestro, la diferencia es mucha. Alto al secuestro registró el doble, 116, el doble de secuestros. Bueno, para hacer frente a la crisis migrante en la frontera norte, particularmente Ciudad Juárez, Chihuahua, hoy la gobernadora Maru Campos hizo un reclamo fuerte a las autoridades federales. Ciudad Juárez es ya una frontera desbordada por la migración. Hay alrededor de 35,000 migrantes varados esperando cruzar la frontera legal o ilegalmente hacia Estados Unidos. Y todos los días llegan más, montados en el tren, avión, autobús y hasta caminando. Le pido al gobierno federal, detengan el flujo migratorio ya. Este llamado de la gobernadora de Chihuahua se da 3 semanas después del incendio en la instalación migratoria del gobierno, que provocó la muerte de 40 migrantes y lesionó a 25 más. Lanzamos esta exigencia el día de hoy al gobierno federal para que atienda su inminente responsabilidad y fije de una vez por todas las directrices de la política migratoria para poder actuar de manera coordinada. Los 3 órdenes de gobierno y la sociedad civil en un solo sentido, coordinados y colaborando para resolver de fondo la problemática que agrava y puede ocurrir otra tragedia o estallido social. La urgencia de la gobernadora es por lo que es evidente. Los albergues están llenos y los migrantes deambulan por las calles, la mayoría buscando la forma de obtener recursos para alimentarse, resguardarse y obtener servicios de salud.
Claudia, buenas noches. Manuel, buenas noches. El presidente López Obrador volvió a lanzar una dura crítica contra el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, el INAI. Esta mañana dijo que ojalá el Congreso haga algo para que las funciones del INAI las realice cualquier otra dependencia, porque el INAI, y cito textual, es un cero a la izquierda y no sirve de nada. Por la tarde, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, secundó el discurso del presidente y tuiteó: el INAI es un lastre burocrático que poco o nada ha servido para evitar la corrupción y garantizar la transparencia. Es un gasto oneroso, opaco e innecesario, que hoy defienden solo aquellos que aman la simulación. Y horas más tarde, la comisionada presidenta del INAI, Blanca Lilia Ibarra, respondió con este tuit: señor secretario Adán Augusto, los comisionados del INAI lo invitamos a platicar para que conozca a profundidad el trabajo que realiza el instituto. Y a todo esto, por cierto, también el Senado respondió a su manera. Al grito de hoy, 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 ¿dónde hemos escuchado eso, Manuel? Así los panistas decidieron tomar la tribuna y exigir que se nomine de una vez por todas a los comisionados de transparencia, que están pendientes, por cierto, desde hace ya un año. Estamos dispuestos a estar aquí, en esta tribuna, las horas que hagan falta para poder exigir que traigan aquí los dictámenes y los votemos con los nombres que ustedes quieran, pero votémoslo ya. Hoy queremos que queden los comisionados, hoy queremos que vuelva la transparencia a México, hoy tenemos que nombrarlos, no hay otra condición. Muchas gracias. En vista de que no hay condiciones para continuar con la sesión, se declara un receso. Y como la sesión se levantó debido a esta protesta, se reanuda mañana. Y el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, prometió a los senadores inconformes que va a existir diálogo con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, pero que por favor se comporten. Y sobre este tema también platicaste hoy por la mañana, sí, Manuel, con Francisco Acuña, quien dejó su cargo como comisionado del INAI el 31 de marzo. Francisco Acuña aseguró que el INAI es parte de una cadena para combatir la corrupción y defendió así su papel en este gobierno y en los anteriores también. Claro que les incomoda, por supuesto. Si el INAI no es una institución para aplaudirle la gestión a ningún gobierno, no lo hizo nunca con los anteriores. El gobierno de Peña Nieto tuvo que soportar, así lo digo, nuestras resoluciones que fueron implacables, como las han sido con el presidente López Obrador y su administración. Lo que pasa es que a los gobiernos, a todos les gusta que haya silencio cómodo y que no haya ningún tipo de enjuiciamiento. Así de claro. Pues particular miércoles va a haber mañana, ¿eh? Si efectivamente retoman la sesión con el tema del INAI, quiero verlo. Segundo, el secretario de Gobernación va a estar ahí en el Senado porque pues va a ir a la premiación de la Belisario Domínguez. Particular miércoles, ¿eh? De Elena Poniatowska. Vamos a estar atentos. Lo veremos mañana, estaremos atentos, Manuel. Por cierto, que también el presidente López Obrador criticó y calificó la infiltración de la DEA en el cártel de los Chapitos como una intromisión abusiva y prepotente. Acusó al Departamento de Defensa y a las agencias en Estados Unidos de espiar, así lo dijo, de espiar al gobierno mexicano. Y vamos a cuidar ya la información de la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa, porque estamos siendo objeto de espionaje del Pentágono. Están queriendo violar nuestra soberanía, que es un plan injerencista, utilizando como instrumento a la prensa vendida o alquilada de nuestro país y a los grupos de intereses creados. Utilizando como instrumento a la prensa vendida y alquilada en nuestro país.
El canciller Marcelo Ebrard dijo que el gobierno mexicano va a pedir una explicación sobre esto al gobierno de Estados Unidos. Haremos un planteamiento por las vías diplomáticas adecuadas, preguntando eso, hoy mismo lo vamos a hacer, pidiendo que se nos informe, se nos dé el detalle. Es una obligación de Estados Unidos compartirla con México, o en su caso, no compartirla, sino señalar que no es veraz la información. Entonces el día de hoy lo haremos. Pero había un reclamo a Estados Unidos por la situación de estas filtraciones y también por el operativo de la DEA, que según el presidente no contó con autorización en el cártel de Sinaloa. Voy a tener hoy esa comunicación y yo les estaré informando en los próximos días en función de la información que me manden también ellos, para no hacer algo que no tenga, decirle ahorita algo que no tenga un basamento específico. ¿En Washington se habló de esto? No. Segundo día del foro Unidad y Gobiernos de Coalición convocado por la Organización Unidos, que congrega fundamentalmente al bloque opositor. Hoy de nueva cuenta hubo desfile de aspirantes presidenciales. A la pasarela de los presidenciables de la oposición se incorporó la diputada panista Margarita Zavala, en calidad de moderadora de la mesa sobre los asuntos que en seguridad debería resolver un futuro gobierno de coalición. Y es un honor estar aquí. Dos panelistas que han tenido el reto y lo hicieron, enfrentaron a la delincuencia, particularmente al crimen organizado. Yo soy un pleno convencido que sí hay manera. Se requiere voluntad política. Ningún grupo criminal puede contra la fuerza del Estado mexicano. El exdirector del CISEN en el sexenio de Felipe Calderón advirtió que antes de pensar en las campañas de 2024, hay que parar a la hora principal adversario electoral. Esta intromisión directa del crimen organizado en los procesos electorales, esto anula la democracia, esto tiene que ser detenido mediante un acuerdo. Es importantísimo no descuidar este trabajo. Muchas gracias a este gran ponente y gran servidor público. Más realista todavía, el senador Miguel Mancera les advirtió que ahora lo urgente es que los partidos firmen ya el compromiso de la coalición. Primero se tiene que ganar. Si no tienes la gallina, no puedes hacer el caldo de pollo. ¿Por qué no lo firmamos de una vez? ¿Ya? ¿A qué nos vamos a esperar? Ya se acabó el tiempo. Ya tenemos una causa, el gobierno de coalición. Hagamos el convenio y que se comprometan las fuerzas políticas a que va en serio, a que nadie se va a rajar. Esto apenas está empezando. Pesimista, el exsecretario de Economía, Ildefonso Guajardo, puso en duda el éxito de la coalición si esta solo responde a los intereses egoístas de los partidos. Se corre el riesgo de que caigamos y profundicemos justamente lo que vemos hoy. Partidos que están chupando la sangre del sistema y que persisten simplemente por transacciones de poder. En contraste, el ex canciller y exsecretario de Hacienda del presidente Zedillo, y durante 15 años director de la OCDE, hizo de la pasarela de la Marea Rosa su destape, desbordando un optimismo que se llevó el aplausómetro. Bajo mi dirección, se convirtió en una fábrica de soluciones. Y eso es lo que traigo a esta reunión. Soluciones. Eso es lo que yo puedo aportar. Habría que hacer campaña y promover a la coalición como una forma de asegurar la sensatez. Y nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto. Aspiro a convertirme primero en candidato de la Alianza Va por México y convertirme en presidente de la República. Aunque la mayor ovación fue para los ministros de la Corte. La Suprema Corte acaba de declarar la inconstitucionalidad
de la transferencia de la Guardia Nacional a la Sedena. ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! Y justamente sobre la elección presidencial del 2024, por la mañana hablamos con el presidente de Morena, Mario Delgado. Nos detalló la ruta que seguirá precisamente su partido para definir al candidato presidencial. La semana del 5 de junio, pues tendremos una primera reunión con los propios aspirantes para empezar a establecer las reglas de juego de manera conjunta, de manera transparente. Vamos a establecer una mesa de diálogo para compartir los términos de la convocatoria y lanzarla a finales de junio. En algún momento planteó uno de los interesados, Marcelo Ebrard, hoy canciller, que hubiese debates entre ellos. ¿Eso lo contemplas plantearlo formalmente para ellos? Sí, hay esa posibilidad sin duda. ¿Debieran renunciar a sus cargos? Por el tema legal sobre todo, creo que nos mete en una complicación el hecho que renunciaran, porque si renuncian, ¿qué harían? Harían pre-campaña y no puede haber pre-campaña en estos tiempos. Oye, ¿ya tienes encuestadora o encuestadoras preseleccionadas para este ejercicio de julio-agosto? No. Bueno, y luego de las duras críticas que ha hecho el gobierno de Estados Unidos contra China, acusándolo de suministrar precursores químicos a cárteles mexicanos para la fabricación de fentanilo, hoy el embajador de China en México, Shankar Rung, respondió así. Lo que dice Estados Unidos es totalmente de mentira, mentirosa. Sí. No está basado en los hechos, ¿no? Y sirve solamente para exculpar, ¿no?, a otros países. Un problema interno de ellos. El gobierno mexicano nunca nos ha informado ningún caso percatado, ¿no?, o incautado de fentanilo, ¿no? Ningún caso de incautación de fentanilo proveniente de China, ni tampoco precursores de fentanilo. La culpa es de Estados Unidos, dijo el embajador de China en México, y dijo también que existe, por lo menos desde 2019, un estricto control sobre el manejo de todo tipo de sustancias químicas, incluidos los precursores de fentanilo, en el comercio entre China y México. La realidad es que el fentanilo se sigue traficando. Oficiales de aduanas y protección fronteriza decomisaron, para variar, un cargamento récord de pastillas de fentanilo en el puerto de entrada de Mesa de Otay en San Diego. Más de 3.500.000 pastillas estaban escondidas dentro de un cargamento de ejotes. Las autoridades calculan que estas pastillas tenían un valor en el mercado de más de $21 millones. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Manuel, y hoy México está de luto. Sin duda que sí. Hoy, a los 101 años, murió Pablo González Casanova, exrector de la UNAM, una de las voces más lúcidas de la educación y la cultura en México y acérrimo defensor de la identidad de los pueblos indígenas. La UNAM, la máxima casa de estudios, lamentó su fallecimiento, calificándolo como un impulsor de la democracia en México, baluarte del pensamiento crítico, y vaya que sí, comprometido siempre con las causas sociales. A Pablo González, cito textual, le debemos la creación de la prepa abierta, la fundación de los colegios de ciencias y humanidades, los SH. El presidente López Obrador también lamentó su muerte. En paz descanse Pablo González. Hombres que construyeron la estructura educativa actual de nuestro país, que sigue vigente. Descanse en paz, don Pablo González Casanova. Claudia, gracias. Buenas noches. Muy buenas noches. Con una exposición de motivos en contra del neoliberalismo y que llega al extremo de decir que el país andaba muy bien en la época de Luis Echeverría. ¿Cómo estás, Manuel? Buenas noches. El gobierno federal envía al Congreso una iniciativa para desaparecer o fusionar 18 instituciones del gobierno. Llama la atención que digan que por culpa del neoliberalismo, la tensión y bla, 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 pero que no crecemos desde la época de Luis Echeverría. Andar recordando el inicio de la docena trágica
llama bastante poderosamente la atención. Y sacan otra vez para tratar de hacer un recorte en el presupuesto, para tratar de liberar recursos, sacan la navaja. Como decir, me sobra peso, pues ¿por qué no me corto un brazo? Estoy pasado de peso, me corto un brazo. Lo mismo desaparecen o fusionan algunas entidades que dicen, bueno, pues sí, estaría bien, pero se meten con algunas otras que son fundamentales para concentrarlas en el gobierno central. Le mandan el INJUVE a la Secretaría del Trabajo para ver si así revive Jóvenes Construyendo el Futuro. Le mandan al Instituto de la Senectud, se lo mandan a la Secretaría del Bienestar para que ellos sean los que repartan directamente el dinero. Y así con una serie de cosas que buscan centralizar el poder en el gobierno, desaparecer organismos autónomos, cerrar más el gobierno y volverlo más concentrado. Alguien podría sospechar que lo que quieren es que ese dinero que no se va a ahorrar, porque se tiene que seguir gastando, llegue al poder del gobierno central. Y que el gobierno central diga, pues a lo mejor a los adultos mayores, que la Secretaría de Gobernación digan, a lo mejor a los adultos mayores no hay que darles tanto, o que se esperen tantito. O a los jóvenes de Construyendo el Futuro, pues que vayan a la Secretaría del Trabajo y no trabajen, pero que se conviertan en, no sé, guardianes de la nación o siervos de la nación. ¿Qué es lo que crees que está haciendo? Porque ayer platicábamos apenas de las disposiciones administrativas de la semana pasada, hoy 18 cosas. ¿Qué está haciendo en su última parte esta administración? Yo creo que esta administración en su última parte lo que está buscando es concentrar todo el poder en el gobierno federal. Dinero. Concentrar el poder en el gobierno federal. Sabemos que al presidente y a este gobierno no le gustan los órganos autónomos, no le gustan las independencias. Entonces está haciendo en la medida de sus posibilidades concentración en el gobierno central. Control. Y quedándose con el dinero, que bueno, eso da mucho que pensar. No, bueno, pues sí. Bueno, la última y te vas. Pues antes de irme, déjeme decirle que mientras el gobierno está buscando concentrar eso, también envió una iniciativa para que de los derechos que se ganan por turismo, unos 17,000 millones de pesos, el 80% vayan a dar a un fideicomiso constituido en Sedena para su línea aérea, su Tren Maya, su aeropuerto y que dicen que algún día van a tener una aerolínea. Muy bien, gracias, David. Vamos a hacer una pausa, pero antes, Javier. Manuel, amigos, mole en la cruda. Eso es el partido de mañana de México contra Estados Unidos. Regresamos y hay grito. 2 años de suspensión. Bueno, pues se ha percibido en los últimos minutos aquí en la Ciudad de México un sismo. No se activó la alerta sísmica, no la percibimos, no la sentimos, no la escuchamos. Hay un preliminar del Servicio Sismológico Nacional que indica que un sensor se activó en la zona de Petatlán, en el estado de Guerrero. Estábamos esperando simplemente algún preliminar, saber por lo menos cuál fue la fuerza de este sismo. Sí se percibió, se movió, 5.8 es el preliminar, 5.8. Es un sismo, pues sí, de una magnitud considerable. Y bueno, pues ¿qué le digo? Mañana hay un simulacro nacional, usted lo sabe, a partir de las 11 de la mañana. Ese simulacro, vamos a ver cómo lo evalúan las autoridades de protección civil, las autoridades nacionales. ¿Por qué le digo esto? Porque mañana es un sismo, o mejor dicho, es un simulacro de realidad. Hay toda una simulación, se supone que va a temblar en tal zona, pero que se va a activar. Todas las alertas sísmicas se van a escuchar en estaciones de radio donde se debe de escuchar cuando hay un sismo real, la alerta sísmica. Pero bueno, después de esto, pues vamos a ver qué nos dicen temprano las autoridades. Por lo pronto, 5.8 en este dato preliminar de un sensor que se activó en Petatlán, en el estado de Guerrero. No tenemos ningún tipo de reporte sobre alguna cosa extraordinaria que haya sucedido. Nosotros mantenemos, por supuesto, pendientes de esta información. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más esta noche. Gracias, Javier. Muy buenas noches. Bueno, pues seguimos tratando de recopilar información. Hay un tuit de la jefa de gobierno de Claudia Sheinbaum a partir del sismo, pues de hace unos minutos, de antes de las 11 de la noche.
A ver si me ayudan ahí arriba en cabina. ¿Cuál es exactamente el momento? Ella dice, se registró, me refiero a Claudia Sheinbaum, se registró un sismo con leve percepción en algunas zonas de la Ciudad de México. Me informa el C5 que la magnitud no ameritó activación de alerta sísmica. Bueno, hay uno, entonces, ahí está, mire, 22:55. Si nos vamos al siguiente tuit del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, el sistema de alerta sísmica dice, informe reciente, fecha 18 de abril 2023, es 22 horas 58 minutos 38 segundos. Esa es la hora. Dice el sistema precisamente de detección pues, de sismos, detectó uno que no, y lo pone ahí, no aumentó aviso de alerta, no ameritó aviso de alerta porque la energía radiada por el sismo durante los primeros segundos no superó los niveles de activación. Es posible que el epicentro se localice dentro del círculo rojo. Hay un mapa en el que está presentando en la zona de las costas de Guerrero este tema, ¿no? Ahí estamos, el 5.8, cerca al noreste de Tecpan de Guerrero. Entonces, si le hacemos caso al tuit del SAS, del sistema de... del CIRES, del sistema que registra los sismos, pues hay un montón de sensores efectivamente que registran movimiento en la costa de Guerrero. El resto de costa de Oaxaca, de Puebla, Ciudad de México, Morelos, de donde todos se están comunicando con nosotros, simplemente no se activó. ¿Cuándo se debe de activar la alerta sísmica? Alrededor de los 6 grados. No hay una regla clara. No hay, ya lo checamos con expertos en protección civil, no hay, y como bien lo dice este sistema, pues bueno, no tuvo la fuerza suficiente para que apegadito a 6, que este es de 5.8, se haya activado. Esa es la razón. ¿Nos puede satisfacer o no? Pues evidentemente pues asusta para muchas personas, inquieta para muchas personas, pero es un poco la explicación por la cual no se generó una alerta de parte del, precisamente la alerta sísmica. En fin, muchas gracias por haber estado con nosotros. Se queda con ¿Qué importa? Muy buenas noches. Ojalá descanse.